Bendecido con toda bendición espiritual, le saluda su apóstol, el apóstol de el nuevo régimen del Espíritu. Para mí es un placer dirigirme a ustedes, como siempre, los amadores de verdad, la iglesia gloriosa de Cristo, que está sentada en lugares celestiales juntamente con el Señor. Continuamos con nuestro tema de estudio, diezmos y ofrendas. Mucha gente ha entrado para hacer sus comentarios y bueno, mucha gente dice que se habla muy duro de este tema, que yo hablo muy duro de este tema. Pero recordemos que Cristo en los días de su carne como apóstol a los judíos habló de una manera bien dura. Muchas veces dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y mucha gente se le apartó, sus discípulos se querían apartar y él dijo, ustedes también se quieren ir. Es importante que usted sepa que aquí no agradamos a hombre y que lo que sale de mi boca es la voz del Espíritu de gracia, porque hemos sido enseñados de que no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu habla por nuestras bocas. Así que yo lo invito, amado amigo, que sigamos compartiendo, que ustedes se dejen instruir, que sea humilde para aprender y que el Espíritu le quite el velo de la religiosidad que ha puesto a la gente en apostasía. Y es necesario que usted sepa que este ministerio llegó para derribar todo ese sistema religioso perruno, falso, que está robándole el dinero a la gente ilícitamente. Porque como ya lo dije, ellos no están predicando la verdad. Y si no le están predicando la verdad, usted está sembrando en un terreno que no va a producir los frutos dignos para Dios. Entremos en materia. Habíamos quedado que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros a honrar a Dios primero, poniendo nuestra vida en sacrificio vivo para Dios. Y ese sacrificio vivo para Dios, nosotros morir a todo lo que aprendimos de la religión, morir a nuestros deseos carnales, morir al hombre viejo, morir a todas esas interpretaciones, porque dice la palabra que era Dios, o es Dios, perdón, quien iba a enseñar a todos, pero él necesita siempre un hombre, por medio de ese hombre, hablar. Y pues a mí me cogió para hablar en esta dispensación y poder ordenar todo lo que se tiene que ordenar, porque Dios es un Dios de orden. Así que vamos inmediatamente a segunda carta de los Corintios 9. Se va a buscar nuestra Biblia virtual. Segunda carta de los Corintios 9, capítulo 9, versículo 6 en adelante. Dice el Evangelio de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6 en adelante. Leemos la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Abba, Padre. Lo importante es entender lo que nos dice el Espíritu. Como ya dije, sembrar primero nuestra vida, morir a todas esas interpretaciones, para que seamos renovados en el conocimiento de la verdad, de poner todas esas cosas y oír lo que el Espíritu nos dice en estos tiempos. Mirar que el sacrificio de Cristo se nos pone como ejemplo, porque Él no escatimó aún su propia vida para sembrarla, y por ese sacrificio nosotros somos ahora salvos, creyendo que ese sacrificio fue suficiente para salvarnos eternamente.
Ahora, el otro paso es salvarnos ¿de qué? De la religiosidad, de la falsedad, de la apostasía. Para eso tienes que oír la fe revelada por este ministerio, el nuevo régimen del Espíritu que está hablando ahora por esta boca, y ser instruido para que te quiten el velo, para que tú llegues a la estatura del varón perfecto y puedas agradar a Dios. Porque muchos creen que están agradando a Dios llevando diezmo y ofrenda en un mal terreno, en sinagoga de lobos rapaces que están perniquebrando el rebaño. Y Dios dijo mediante Jesucristo: ¿se tardará el Señor en hacer justicia a sus escogidos? Nunca se tardará el Señor, y nunca se ha tardado. Así que lo importante de este capítulo de segunda carta a los Corintios 9 es que tú sepas que en el nuevo pacto la ofrenda que tú le vayas a dar a Dios tiene que ir con conocimiento, con un olor fragante de un verdadero conocimiento, para que lleve frutos dignos a Dios. Eso lo habíamos hablado en la primera parte, sección A. Porque tú no puedes llevarle frutos a Dios con un conocimiento que ya expiró. Quiere decir, de la ley antigua que decía que los diezmos y las ofrendas en la ley de Moisés era para la tribu de Leví, que se cargaba de los oficios. Ahora, antes ya hemos explicado que antes de esa ley, Dios nos habla de que Abraham dio diezmos a Melquisedec y que Abel dio ofrendas de los primeros frutos a Dios. Cuando el pecado entra al mundo en desobediencia por Adán, Dios en todo su amor le enseña a los primeros hombres cómo honrarlo. Inclusive enseñó a Adán ese principio. O sea, que quiere decir que las ofrendas y los diezmos son antes de la ley mosaica. Sin embargo, son principios que da Dios para que el hombre aprenda a honrar, antes que haya una ley impuesta para dar tributo a unos sacerdotes que se encargaban de los oficios del templo para expiar los pecados del pueblo de Israel. Ahora, cuando cambia el pacto y cambia la ley y cambia el sacerdocio, ya el que va a sembrar a Dios no se limita en los diezmos y las ofrendas, porque acá el Espíritu es sin medida. O sea, todo lo dio Dios sin medida para nosotros. De la misma manera, Dios nos enseña a dar sin medida en este nuevo pacto. Porque fíjese que en la ley, el pecado, tomando ocasión por la ley, mató al hombre, lo limitó, lo encerró, y se estábamos encerrados en la ley por el pecado. Entonces lo limitó, pero la gracia ya, mira, nos quitó, abrió la puerta de la cárcel y nos dio libertad. Y por eso es que nosotros ahora, los que estamos a ese nivel, llegando a ese nivel a la estatura de Cristo, estamos sembrando. Sabemos que sembramos sin límite en el reino de Dios. No hay límite, porque ya Dios, Cristo nos enseñó a ser libres en todo. Esa es la diferencia. Y quiero que vayamos a Génesis capítulo 4. Vamos a buscarlo. Génesis, para ir ya entrando en materia sobre el tema diezmo y ofrenda. Génesis capítulo 4, 1 a 7 dice: conoció Adán a su mujer, a Eva. O sea, conocer en este sentido es que tuvo relaciones sexuales con ella, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Tenían dos oficios diferentes. Y Abel trajo también, versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, cualquier fruto.
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Mira la diferencia. Caín de cualquier fruto. Pero Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. Está la diferencia. De lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo, y ahí mató a su hermano. Entonces vemos la diferencia entre estos dos hombres, uno de la carne y uno del espíritu. Por eso el de la carne persigue al espíritu, porque el del espíritu, oye, tiene el corazón de Dios, agrada a Dios. La ley de Dios está escrita no en un papel con tinta, sino la ley de Dios está escrita en su mente y en su corazón. Son los traídos por Dios, esos que Dios dice, los traídos por mí. Y entonces ahí está la diferencia. Y estuvo la diferencia entre dos hombres. Caín, que era de la carne, y Abel, que era del espíritu. Tenía el corazón conforme a Dios. Y no podemos ahora venir nosotros a decir: es que Dios tiene acepción de personas. No. Lo que pasa es que Dios conoce lo suyo desde antes de la fundación del mundo. Y pone en ellos, ya vienen sellados con esa ley. Por eso es importante nosotros oír al Espíritu y poder discernir todo lo que el Espíritu nos da a entender. Así que yo le digo, amado hermano y amigo que me está escuchando, si usted no entiende el cambio de pacto y de ley, usted sigue llevando diezmo y ofrenda creyendo que es correcto eso, porque eso es lo que le están enseñando allá. Pero la palabra dice que no es de todos la fe. Y como la fe no le ha sido revelada ni a esos instructores, a esos que se creen instructores, son unos indoctos, le enseñan eso, usted dice que le está honrando a Dios con eso. Y resulta que el Evangelio dice que usted no honra a Dios con esto, porque no le lleva lo fragante, porque todo el que está bajo la ley está bajo maldición, y ellos están bajo esa maldición, están predicando otro evangelio, y todo el que predique otro evangelio está en anatema. Están enseñando eso, y el Espíritu lo que enseña en el evangelio bajo el nuevo régimen es que ya ahora nosotros estamos libres para sembrarle a Dios. Pero aquel que ha sido libertado en Cristo ya no se limita a un diezmo y una ofrenda. Ahora, si su medida es conforme a la ley, usted lleva diezmo y ofrenda. Pero si su medida es conforme a la gracia del Espíritu, que es sobreabundante, usted siembra sin límite. Esta es la única diferencia. Esa es la diferencia que hay. Entonces yo le digo a usted, con esto usted seguirá llevando su dinero a hombres indoctos que no le han enseñado a usted la gracia para que usted sea libre. Y como dice aquí, segunda a los Corintios, capítulo 9:6, dice: el que Dios ama al dador alegre, todo lo que proponga. Si tu corazón está en el reino de Dios, tú siembras sin límite. Ahí donde está tu tesoro, está tu corazón también. Así que no te limites, bendecido. Oye, no te dejes seguir, no permitas que te sigan robando. Así que la palabra dice aquí, para terminar, en Mateo 5, 22 al 24, muchas de esas personas que han sido instruidas por estos indoctos, que están conforme a la ley, hay que hablarles también conforme a la ley. Porque fíjate, eso lo dijo Cristo también, que estuvo conforme a la ley. Mateo 5, 22 al 24, y con esto terminamos. Mateo
5, 22 al 24. O vamos a Mateo capítulo 5, versículo 23 en adelante. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, capítulo 5, versículos 23 y 24. Deja allí tu ofrenda y reconcíliate primero con tu hermano. O sea, que antes que tú ofrendes, reconcíliate primero con tu hermano. Porque mucha gente en ese sistema que están en la ley, oye, están en ira. La ley produce ira. Y entonces no han sido renovados. Entonces necesitan ser renovados, regenerados. Y que nazcan del agua del Espíritu, nazcan en esta gracia. Y ellos no andan conforme a la gracia porque, vuelvo y le repito, bendecido, usted está antes de la gracia, usted está en la ley, todavía limitado en diezmo y ofrenda. Y se lo lleva ya al falso pastor que le está enseñando eso. Pero ahora el pastor de pastores nos ha enseñado a nosotros, los escogidos, que ahora sin límite, que honramos a Dios sin límite, llamando frutos dignos para Dios. Así que si usted está en la ley y va a ofrendar, pero usted está peleando con su hermano, esa ofrenda no es agradable. Y aún así no es agradable porque usted está sirviéndole al régimen de la letra y de la carne y no al régimen nuevo del Espíritu. Así que yo recibo que lo que yo he explicado aquí brevemente, usted lo haya entendido sin ánimo de herir susceptibilidades. Ahora, si usted se ofende con esto, acuérdese, no soy yo quien habla, es el Espíritu por mí hablando para destapar la mentira y que la verdad salga a flote. Y que ustedes, los bendecidos que todavía están allá siendo esquilados por los falsos pastores, sean rescatados y vengan y sean trasladados al reino del único pastor apóstol que se llama Jesucristo, para que usted siembre libremente y se vea como Cristo está perfecto, completo, sin mancha y sin arruga. Yo lo declaro bendecido y lo espero en la parte C de esta primera parte de este estudio, diezmo y ofrenda. Bendecido.